Muy bien. Lo que les pido a los hermanitos, algunos me dicen, ¿sabe qué, maestro? Yo necesito que usted haga mi tonal. Sí, y, y bueno, lo que yo les comento, yo necesito 200 pesos. No es para mí, es para la ofrenda. ¿A quién le pedimos nosotros permiso? Pues a las energías, al viento, a la madre tierra, a mi lugarcito sagrado. De esos 200 pesos, retomo para flores, para vela, para copal, ¿verdad? Para todo lo que se necesita. No es mi pago, ¿eh? No es mi pago. Ahora, el pago me dicen, ¿y cuánto usted me va a cobrar? ¿No? Bueno, algunos hermanos, algunas hermanitas son muy conscientes y dicen, pues dígame usted cuánto me va a cobrar. Digo, bueno, pues es que yo no tengo, no le puedo decir a lo mejor la cantidad, no precisa, pero pues lo que usted me quiera ofrendar, ¿no? Algo curioso, me decía un hermanito, ese fue de manera personal, vino, aquí yo lo conozco. Me dice, oiga, ¿y cuánto le debo por la lectura de mi tonal? Y pues llevamos flores, llevamos velas, o sea, hicimos los gastos, ¿no? Y me dice, ¿y cuánto me va a cobrar? Pues le digo, mire, a mí págueme de los gastos, de la vela, de todo eso, le digo, del tabaco, lo que se utilizó. Le digo, ahí son 200 pesos. Híjole, pues es muy caro. Le digo, ¿cuánto cree usted? Pues no, pues yo le daría 20 pesos. Pues ya queda en ti, ¿no? ¿A qué me refiero? Es que nosotros cuando hagamos este trabajo, nosotros a veces, pues queremos hacer el servicio, ¿no? Pero también creemos que debemos también de una u otra forma percibir alguna compensación, ¿no? A lo mejor no estamos pidiendo, por eso no se pone una cantidad, pero si es necesario que nosotros pues tengamos presente eso, ¿no? Tengamos presente que al hacer un trabajo, explicarles, hacemos esto, esto y esto. Y ya si definitivamente el hermanito, la hermanita, pues se hace como que la Virgencita de Guadalupe le habla, pues ya qué le hacemos, ¿no? Entonces, es esa parte. Una de las cosas es aclarar muy bien con el que le vamos a leer su tonal. ¿Sabe qué? Le voy a cobrar tanto, pero, pero yo le voy a avisar cuáles son los gastos que hago. Primero es hacer ese trabajo, esa parte de que nosotros podamos hacer ese convenio. Después de eso, se hace la compra, se visita al lugar sagrado, a donde voy es un agüehuete, es un árbol, es un abuelo, ¿no? Y está cerca del río, para los que han venido aquí a su pueblo, está cerca de un río. Todo lo que le hago la ofrenda es al abuelo agüehuete, a la abuelita Chalchihuitlicue, nuestra madrecita tierra, le doy su copal, y pues sí se tiene que gastar ahí el recurso, la fruta, ¿no? Entonces, de esa manera hago. Después de visitar ese lugar, viene la primera parte, ¿no? Ya le pedí permiso, voy a Waltinognitsin, le empiezo con la descripción del tonal y a ustedes ya les di un formatito, ¿sí? Pequeño formato en náhuatl y en español para que nos lo vayamos aprendiendo y es lo que vamos a ver el día de hoy. El tonal, ¿no? Vamos haciendo la descripción. Después de hacer la descripción, si ustedes quieren, si ustedes así lo deciden, podemos ocupar el códice Borgia, Feyerabad Meyer, el códice borbónico, ¿verdad? Uno, vamos a retomar las imágenes y lo ponemos. El año, el regente, el tonalio, o sea, el día, el signo, la energía, su regente, el imán y el nautet. Acuérdense que ya les mostré en una clase cuáles son las imágenes que le corresponden al nautet
y Limansi, la veintena con su regente, la trecena, el señor de la noche y su nahualito, el señor del día, su volátil y su regente, su novena, al final su rumbo cósmico, y pues la imagen de las trecenas, que es lo que hacemos, y es lo que les voy a presentar el día de hoy. Hago todo esto, ya, ya hice la descripción, permíteme compartirles. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanitos, a esta clase del día de hoy, que es precisamente eh, una de una de las clases que vamos a ir culminando con el ejercicio de los tonales, ¿sí? Con los ejercicios de los tonales. ¿Por qué? Porque vamos a empezar ya a trabajar con el Amosh. Y nosotros no podemos, hermanitos, aquí yo sí les anticipo y les pido de favor, ¿sí? No hagamos el tonal ya con puro amoshli, ¿no? Pego a la amoshli la trecena, sea acá, un ejemplo, y nomás pego la imagen. ¿Por qué, hermanito? Yo pido a ustedes que cuando hagamos ese tipo de tonal, mínimo hay que explicarle a la persona en qué te empodera tu tonal o hacerle una descripción como esta, miren, ¿no? Esto yo no lo estuve escribiendo. Es una de las ventajas que tiene la tecnología. ¿Se acuerdan que les compartí dos folletitos tipo libros en PDF, que son los símbolos del calendario, que son el libro de las emociones, que son el texto, el pequeño texto en Word que dice el numeral de los tonales, el códice Borgia, ¿verdad? El códice Feyerabadi-Meyer, ya les compartí. Ahora bien, lo que hago es copiar, pero tengo que leer, tengo que memorizarme esas cualidades de la casa, ¿verdad? Hay que hacerle esta descripción. Hay compañeros que me han comentado, oiga, usted tanto promueve que la escritura de los abuelos, ¿y por qué todavía sigue escribiendo con letra grecolatina? Le digo, bueno, miren, en este camino tan hermoso en el que nos estamos trabajando, vamos a encontrar, hermanitos, que apenas se van arrimando a esta sabiduría, a este conocimiento, ¿sí? Y pues no nos podrán leer un Amosh, ¿verdad? Si nosotros que estamos intentando diariamente leer el Amoshli, nos falta mucho, imagínense que alguien apenas se arrima, ¿no? Y le decimos, este es tu tonal, y le ponemos nada más el códice, pues va a decir, oye, pues este no es para mí, es mucho más, es muy enorme, es muy difícil, y pues ya no se acerca, lejos de acercarlo, lo alejamos. Entonces, lo que yo les pido cuando hagamos un tonal, esta es una propuesta, hermanito. La estructura de este formatito es una propuesta de manera personal que yo les doy. Ustedes podrán hacer su formato. Yo el día de hoy, precisamente el día de hoy, ya tardecita, yo estaba haciendo algunos trabajos de la escuela donde yo trabajo, válgame la redundancia. Me manda una hermanita y me dice, mire, yo hice así mi tonal, ¿me lo puede revisar? Le digo, sí, hermanita, deme la oportunidad de, en un espacio lo reviso, ¿no? Entonces, tengo que hacer eso, ¿por qué? Yo no nada más, pues, sí, sí está bien. Necesito revisarlo, necesito verificar eso, ¿sí? Bien, hermanitos. Entonces les pido es de esa manera, ¿no? Que nosotros le facilitemos a la persona que le vamos a leer su tonal. Y fijémonos bien si la persona ya tiene un conocimiento de este tipo de escritura, de este tipo de cuenta. ¿Ja? Es uno. Dos, por favor, aclárenle que este es una correlación más.
no es una cuenta, es una correlación que empieza el 12 o el 11 de marzo, dependiendo del año, ¿sí? Por favor, eso es lo que acabamos de irles aclarando. ¿Por qué? Por ahí les encargo su micrófono, hermanitos, los que tengan abierto su micrófono, ¿sí? Por favor. Entonces, de esa manera, ¿sí? No, a veces algunos compañeritos andan un poquito distraídos, dicen, oiga, pero en su cuenta me dice que es energía Cali, por ejemplo, pero en el Aztec Calendar me sale que es yo soy TechPad. Por fin, ¿a quién le creo? ¿A usted o a la plataforma? ¿No? Y no nos molestemos, no caigamos en esa provocación de decirle, son diferentes correlaciones, ¿sí? Pero la trecena es la misma. Utilizamos las mismas veintenas, utilizamos las mismas energías, los mismos señores de la noche, el mismo náuter, la misma novena, ¿verdad? Utilizamos lo mismo, solo con diferente fecha. Cada una de estas correlaciones tiene sus detallitos. No, me dicen, no es que la cuenta que manejas no sirve. Bueno, déjame trabajarlo. Lo estudio por 8 años. Después de esos 8 años, voy a estudiar la correlación que tú llevas y podré comprenderlo, pero deme la oportunidad de estudiarlo, ¿verdad? Todo tiene los detalles. Cada una de las correlaciones tiene sus detalles, hermanitos. Pero vamos a estudiar, vamos a comprender. Termino diciendo, todo este del tonal nos sirve para qué? Para la vida, para que vayamos, no para que seamos perfectos, impecables. No, eso no es así. Es para que comprendamos la importancia de nosotros mismos en esta sociedad en la que estamos. ¿Ah? ¿Cuál es nuestra misión al llegar a este plano existencial? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué me molesto tan rápido? ¿Por qué analizo mucho las cosas? ¿Por qué mi palabra es cortante? ¿Por qué a veces digo, bueno, es lo que está explicando esta persona? Yo ya lo sabía. No lo sé dónde lo aprendí, pero eso que me está explicando yo ya lo tengo acá. Comprender que nosotros somos una energía sagrada. Comprender que la vida es armonía. Sí, pero bueno, para eso nos va a servir el tonal. Pues bien, hermanitos, aquí sí les voy a pedir de su participación. No se preocupen, desde lo que hayan leído, desde lo que conocen, pudieran ustedes explicarnos. No es necesario que nos expliquen todo un, todo un libro. No, 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 explíquenos. Vamos a explicarlo de esta manera. Esto es lo que nos muestra la energía como tlalpili, como el atado de años de 13 años. En ese atado, en ese tlalpili de Cali, está en este caso, como el tlalpili de Cali, está esta fecha de nacimiento, ¿no? Casa. Vamos, voy a empezar con esta parte, de ahí me ayudan ustedes. Casa. Bueno, le decimos a este hermanito, vamos a ponerle Juan Pérez, ¿no? El nombre más común en México, Juan Pérez. Este amigo Juan Pérez nació, perdón, va a nacer el 20 de junio del 2024, todavía no nace, ¿no? A las 24 horas. Este Juan Pérez es un bebé, nos va a
va a nacer en el Salpilical, en el atado de años. Él tiene en el atado de años a la casa, a ese gran atado. ¿Qué cualidad le da la casa? Pues es protección, ¿no? ¿Qué más? Es estructura. ¿Para qué nos sirve una casa? Ah, bueno, pues una casa nos protege, une a la familia. Dentro de la casa hay una energía muy hermosa que se llama Chantico. ¿Qué es Chantico? De Chantli, la energía del hogar. ¿Y quién regularmente, quién es Chantico? Es el fogoncito que hay en la casa, en el hogar. El hogar, recuerden, es todo, no la cocina, todo. Todo es el hogar. Chantico es el fueguito. Es ese fueguito hermoso que une a la familia. ¿Por qué une a la familia? Porque pues ahí comemos, ahí preparan la comida y nos acercamos al fogoncito. Algo curioso, claro, nosotros aquí en los pueblos todavía se pone el fogoncito con leña y pues yo me acuerdo muy bien, ¿no? Contaba mi mamá, ya no está, pero nos reuníamos alrededor de ese fueguito con cafecito, como ahorita que están las lluvias, ¿no? Con cafecito estábamos ahí. Y a mi papá, pues dice, pues fíjense que me platicó un abuelo y empieza con sus cuentos y nosotros atentos, ¿no? Atentos escuchando ese cuento hermoso. Fueron momentos muy hermosos. ¿Y quién Chantico es la energía del fueguito? Chantico también dentro de la casa vive alguien más. La casa tiene vida, tiene energía, eh, tiene vida. Entonces, pero hay alguien quien nos une, principalmente nuestra mamá. La mamá del hogar, ella es la que une. A ver, vénganse, vamos a comer, vamos a hacer esto, todo, ¿no? Pero en este caso, el amiguito Juan Pérez, él es el que une la familia, tiene esa cualidad. Vénganse, vamos a convivir, vamos a comer esto, vamos a reunirnos, tiene esa cualidad, ¿no? Nos dice aquí que el símbolo de casa alude a este cuerpo físico, ¿no? Obviamente, aquí ya yo le explico, pero así en grandes palabras, a grandes rasgos, ya le dije que es una casa. Nuestra casa, nuestro hogar es el reflejo de nosotros. También no nos olvidemos, este que tenemos aquí, lo representa la casa, ¿sí? Recuerden que la Moshli, ahí dice que es la casa. También nos dice que es la casa, tu casa es tu reflejo, ¿no? Tú andas limpio, aunque a veces no sucede, ¿eh? Llega a suceder de que pues andan bien limpios, bien limpias ahí en la calle, pero en la casa está hecho patas arriba, ¿no? Pero entonces aquí lo que nos dice eso debe de ser, ¿no? Cuidar nuestra casa, pero también alude a esta casa que tenemos, cuidarlo. ¿Qué le metemos aquí? ¿Qué le metemos aquí? ¿Qué le metemos aquí? ¿Cómo lo cuidamos todo esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le metemos a través de nuestros ojos, de nuestro oído? ¿Qué es lo que nos dice en este atado de años, de 13 años? El atado se llama Kahli, ¿no? La ancianidad se divide en 4 etapas. El Kahl, primero es el Tochli, Akat, Tekpat y Kahli. Son 4 atados, ¿sí? Y ese es el atado de Cali, de 13 años. 13 por 4, 52, que equivale a la primera ancianidad. Pero bueno, entonces esas son las cualidades de la casa, ¿sí? Su año, Shiwit, año, Shiwit, Shiwit es hierba, ¿verdad? Pero acuérdense la ciclicidad de la hierba, de que es cíclico, pero va en espiral hacia arriba. Es como debe de ser, aunque algunos entienden que es la ciclicidad hacia abajo, pero bueno, entonces, ¿alguien de ustedes nos lo podía explicar el año? Shiwit Mahlakli Wangome Tekpat, que es el año en que estamos viviendo. ¿Cómo debemos de vivir este año? 12 cuchillos de pedernal. ¿Qué simboliza? En este año, en este Shiwit,
¿Qué debemos de hacer? ¿Alguien nos puede explicar con TECPA? Ayúdeme a explicarle a Juan Pérez el poder que le da por el año que nació. Sí, adelante, hermanita Ana, por favor. Las Ocamati que más tiene. Pues en lo personal y desde Ineltilistli, desde lo que voy aprendiendo poco a poco, pues entiendo que este año TECPAL es un año, bueno, pues todas las energías son importantes, pero para mí este año es el que me empodera para poder cortar con con todo lo que no me sirve, cortar con el TECPAL. Para mí es una forma metafórica también para poder cortar con todas las programaciones, con todo ese alimento de más bien podemos hacer ese ejercicio en donde cortamos ese ombligo que nos alimenta, por ejemplo, del sistema, donde podemos cortar con, con malos hábitos, con relaciones que no suman, que no son importantes, pero pues principalmente empezar con todo eso que me afecta, con todos esos pensamientos negativos, con toda esa negatividad. Y pues, bueno, es un año para mí, en lo personal, pues que tiene esa importancia, la importancia, y la energía que me da, que me permite cortar con todo lo que no sirve, con todo cocolistli, que con toda enfermedad física, mental, espiritual, y pues sí, con toda enfermedad. Tlazo Camati te más tiene. La Socamati, sí, en efecto, pero también ese es un año de conocimiento, hermanito. Un año de pulirnos a nosotros mismos, sacar lo mejor de nosotros. Porque un cuchillo de pedernal, o también podemos hacer la alusión de un cuchillo de obsidiana. Tenemos que trabajarlo con cuidado, pulirlo, darle forma, ¿verdad? Y nosotros también así vamos a pulir nuestra mente, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, vamos a pulirlo. ¿Y cómo lo vamos a pulir la espiritualidad? Fíjense, a veces es donde llegamos un poco dudar. ¿Por qué? La espiritualidad de este camino, hermanitos, es autoempoderarnos sin caer en la soberbia. Autoempoderarnos, ¿sí? Tomar ese reconocimiento para mí mismo. Hagan de cuenta que estoy viendo aquí a Juan Sin, que todavía no nace, ¿no? Le estoy diciendo, a ver, Juan, por el año que naciste, tú tienes la cualidad de que siempre estás pensando en cómo pulirte. Espiritualmente, ¿cómo te vas a pulir? Aceptándote que eres una energía sagrada. Primero. Segundo, que tú tienes una misión en esta vida de crear, de construir, de ayudar, de compartir, pero también tienes el poder de destruir, quitar, ser egoísta. También tienes esa posibilidad. ¿Qué decides? ¿Pulir tu mente? ¿Tu espíritu? ¿Tu mente cómo lo vas a pulir? Leyendo, observando, experimentando. Eso me hace mucho más
me hace mucho más sabio experimentando que leyendo un montón de libros. ¿Por qué? Ya se los he dicho. Todos estos libros fueron escritos por personas que tuvieron su propia experiencia y ahí pues ellos lo vivieron. Necesito vivirlo yo para poder, ¿verdad? Aprender. Emocionalmente, ¿cómo voy a pulirme emocionalmente? Pues si siempre soy bien negativo, si siempre estoy declarando, es que no tengo amor, es que nadie me quiere, es que nadie me comprende, es que no tengo, es que no, no, enfoquémonos en lo que ya tenemos y a partir de eso, pidámosles al universo. El universo te va a dar lo que tú das, ¿sí? Vamos a llamarle universo, no Dios, porque Dios ya está cansado de muchos. Diosito, dame, oye, ¿no? Entonces, vamos a decirle que tiene que pulir su yo interno. Es una antorcha de luz que nos debe de servir. Es un acto de conciencia, de paciencia, de intuición, de percepción, de sumergirnos hacia nosotros mismos, hacia adentro de nuestro ser interno. ¿Qué estamos haciendo hoy para ser una mejor persona mañana? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy para que los demás sean mejores personas? ¿Qué estoy dando yo y qué estoy recibiendo yo para ser mejor persona? ¿Cómo estoy compartiendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? Y principalmente, ¿cómo me estoy tratando yo? No nos quejemos, es que no me quiere, y es que me lastimó, es que... ¿Y tú cómo te estás amando? Si tú te amas, le darás lo mejor a tu casa, a tu cuchillo, y ya estamos uniendo casa y cuchillo. Le darás lo mejor a tu casa, dándole la pureza de la oscuridad que tiene conocimiento, del origen. Tú eres muy sabio. Termino diciendo para darle la palabra a la hermanita Ocelo Zipac. Termino diciendo es hacer una conciencia, hacer una conexión con nuestras raíces, porque el cuchillo de pedernal viene de la madre tierra, se forma, fíjense, este mineral, esta roca se forma de esa temperatura máxima de la lava del volcán, dentro de la tierra, y después se enfría. Entonces, a veces a nosotros como personas nos pasan cosas, híjole, decimos, ni a mi peor enemigo le deseo esto que me está pasando, que estoy viviendo. Pero, ¿sabe? Ese es como si lo vemos al lado negativo, hijo. ¿Qué hice yo, Dios? ¿Qué hice yo, universo, para que yo merezca esto? Esa es una opción. Está la otra opción. Gracias, universo, gracias, circunstancias, porque me estás permitiendo vivir esta experiencia. Esto me va a hacer más fuerte. Esto me dará experiencia. Esto me hará una persona que pueda forjarse. ¿Sí? Bueno, hermanita Celos y Paxi, la escuchamos, por favor. ¿Qué más? Los otros más y demás, Jenny. Bien, pues agregar solamente a toda esta explicación muy puntual eh, y muy efectiva, agregar que también es positivo darle una breve o concisa explicación al número, al numeral que nos está indicando el año. En este caso sería 12 y bueno, Matlacli Ome. Hombre,
¿Estoy bien? Sí, así es. Es que no Más encuentro mis tlaxi lentes, guangumetec. Tieni. Sí, no se preocupe. Más tlaxi Bueno, guangumetec, vale. una disculpa. Bien, entonces el detalle es el siguiente. Recordemos que en los documentos que usted nos ha compartido, así como tenemos la orientación del libro de las emociones, tenemos también el de los símbolos y signos del calendario. Entonces, después ya podemos ir un poco, pues, como vayan llegándonos los documentos o los datos por medio de sus clases, ir agregando a estas características de los numerales. Entonces, de tal modo, pues hacerle patente que ese cuchillo pedernal va a estar siempre agregado con el esfuerzo que se hace por el grupo, por la familia, por la comunidad, pero también que a partir de este signo sensible de haber interesado o solicitado la lectura de su tonal, pues ya inicia un camino en el camino de la transformación y ya es un cambio. Entonces, si como persona es un cambio y es una transformación hacia interiorizar y concientizar eh, cómo los signos, cómo sus regentes, cómo todo este conjunto de energías van a influir positivamente en ese cambio, pues también es importante que esa persona esté muy, muy consciente de las características. Entonces, entiendo que esta mención que usted hace acerca del Shiwit presente, o sea, en el que se le está leyendo el tonal, es como una característica general a todas las personas que se les lee en este ciclo, ¿sí? En eso sí me gustaría que tuviéramos bien presente el leer lo que simboliza, lo que significa tanto el numeral como el signo porque pues lo estábamos dejando un poquito a un lado. Y eso es importante para todos. Después, entonces sí, ya ir interiorizando y puntualizando cada aspecto, tanto de su tlalpili, de su trecena, perdón, de su veintena, de su trecena, obviamente, ¿verdad? Pero agregar nada más esta observación, Temastiani. Gracias, Kamati, a todos por su atención. Sí, sí, entonces, aquí el año y el numeral, como dice la abuelita, es importante también agregarle en su tonal qué simboliza el numeral, ¿no? El 12. Muy pronto terminaremos este atado de años. Vamos a terminar una primera ancianidad, ¿sí? Entonces, todo esto es importantísimo. El número 12 es el equilibrio, es la armonía entre lo espiritual y lo físico, ¿verdad? Entonces esa parte de la armonía por el número 12 que se le da, ¿no? Es esa parte de decir una evaluación, qué es lo que trabajé en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, y por qué no, en lo psicológico, ¿sí? Y tiene un regente. ¿Qué es el regente? Bueno, el regente es la energía que lo va empoderando, es la energía que va a su lado, ¿no? Que nos va apoyando. Es como esa sombra que tenemos cuando caminamos de día, está el sol y vemos nuestra sombra. Nunca, nunca, nunca se nos va a despegar esa sombra. Al igual de noche, cuando hay luna llena, vemos nuestra sombra, ¿no? Entonces es ese regente, es el que nos va guiando, está dentro de nosotros. Y su regente es Itzli. ¿Qué es Itzli? Es lo oscuro de la obsidiana, ¿sí? Y también se refiere a Tezcatlipoca, este oscuro, pero es realmente lo oscuro de la obsidiana. Y la obsidiana es un espejo, y Tezcatlipoca nos habla de un espejo. Entonces, en este año, nosotros, en este año, con esta persona, le da esa cualidad
de que él pueda sumergirse hacia adentro de sí mismo para encontrarse y presentarse tal cual como es, ¿no? Y necesitamos quitar este humo, como yo les he dicho, este humo que nos divide de la realidad ficticia que nos han enseñado, ¿sí? Nos han dicho, no, tú eres Pragedis. Ajá, sí soy Pragedis, pero ¿qué significa mi nombre? No, pues es que eres Pragedis. Sí, pero ¿en qué me empodera? No, pues, nos gustó el nombre y te pusimos, porque era el nombre de un amigo que yo encontré. Híjole, pero ¿quién soy? Es el eterno pregunta, eterno discurso. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací en este año? Debe de haber un porqué. ¿Para qué nací en este año? Es lo que nos enseña Isli. Hacer una conciencia, ¿no? En su advocación de Isli se conoce como el Señor de la Obsidiana, ¿verdad? Es el Señor de la Obsidiana, es el Señor espejo. Decíamos, nosotros nos reflejamos en los demás espejos. Entonces, Juan, tú como persona tienes esa cualidad que siempre te estás preguntando, ¿quién soy yo? Necesito encontrarme a mí mismo. Pero ¿cómo lo voy a encontrar? Bueno, es que tú eres así porque tienes a la obsidiana, te empodera la obsidiana, porque tú siempre estás preguntando quién eres y por qué estás aquí, ¿sí? Entonces, cuando le expliquemos, tú tienes esa cualidad. Y también aclararles, ahorita lo que vamos a hacer es leer todo tu tonal, analízalo, por eso te lo hice así por escrito, he descrito con la descripción, o le grabo un audio y le explico, para que tú en tu tiempo libre lo analices, digas, ¿soy yo? Algunas cualidades sí ya los tengo, ya los practico, pero hay cosas que no. ¿Y dónde están? ¿Están fuera de mí? No, están dentro de ti, ¿sí? Decía un hermanito, entonces, como mi tonal es Zipactli, voy a mandar a hacer un collarcito de obsidiana, porque me está hablando de obsidiana, de Zipactli. Digo, si tú lo quieres, adelante. Pero todo lo que te estoy explicando lo tienes dentro de ti, dentro de tu ser. No necesitas buscar afuera. Está dentro de ti, encuéntralo, empodéralo. Para eso te va a servir este tonal, ¿no? Y bueno, ese sería como su regente, el espejo, el Itzli de Tezcatlipoca, ¿verdad? Es el espejo del otro. Nosotros somos el espejo. ¿Sí? Si no, Juan, que te estoy dando tu tonal, haz este experimento. Cuando vayas en la calle, sonríele a toda la gente. Sonríele. No todos te van a regresar la sonrisa, ni el saludo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muchos van a decir, ¿y este qué se trae o qué? Algo quiere. En la actualidad le sonríes a una mujer, "Ay, me está acosando, lo voy a demandar". Sucede. O con los compañeros, los caballeros, le sonríes, es desde el otro lado, algo quiere, estoy guapo, dicen. No, estamos tan contaminados en la sociedad que nos olvidamos que somos espejo. Somos espejo y nos reflejamos, ¿sí? Entonces, y eso es lo que nos habla de Liz. Somos el espejo del otro yo, pero no nada más con las personas, con el sol, con el aire, con el río, con los árboles. Los árboles no te van a juzgar, ya los han abrazado. Somos el espejo. Y quizá tú, Juan, tienes esta cualidad. Puede decir, oiga, sí, a mí me encanta abrazar los árboles, me encanta, ¿no? Me encanta todo lo que es la naturaleza. Bueno, tenemos aquí
a este Itzli. Aquí tenemos al Itzli. Es el señor de la obsidiana, el señor oscuro, es el segundo señor de la noche. Y el segundo señor de la noche lo empodera también el murciélago. Entonces, Juanito, tú tienes ese poder de escuchar, de ver, de viajar y de percibir, predecir cosas que pueden pasar, ¿no? Bueno, nos vamos con el Imantli por la hora en que nació, ¿sí? Si ustedes ven en esta imagen, tenemos a Xochipilli, algo hermoso. Y aquí donde a veces a muchos de nosotros le damos poca importancia la hora y el cuarto de hora en que nacimos. Imagínense, como que le damos más importancia a nuestro tonal. Pero hagamos un análisis, hermanito. ¿Sí? Xochipilli nos recibe. ¿Sí? En esa hora, nosotros cuando nacemos nos recibe. Dicen los abuelitos, y me lo repetía mucho mi mamá y mi papá. Cuando nosotros llegamos a este plano existencial, cuando nuestra mamá, nuestro papá nos conciben, ¿sí? En ese acto tan hermoso, en esa unión de nuestra papá y de nuestra mamá, en eso de la sexualidad, en ese acto sublime de que nos hacen y ya cuando llegamos a este plano existencial, dice que venimos en ese caminito para llegar a este plano, nos recibe alguien. Y en ese pequeño portal hay alguien quien nos recibe. ¿Y quién es? Son ellos, son las horas, ¿sí? Xochipilli. Imagínense, me recibe Xochipilli. ¿Quién es Xochipilli? Es el niño de las flores. Algunos le llaman como el príncipe de las flores. Y su cuerpo está lleno de flores. Está lleno de creatividad. Imagínense, me abraza, me recibe. Pequeño, miren, le está empoderando, le está dando ese poder, le está abriendo el tercer ojo. ¿Y qué? Y como es Xochipilli, nos da la cualidad de las artes, la danza, el canto, la literatura, todo lo que se refiere a lo hermoso, a las flores. Pero no tan solo eso. Recuerden que las flores son medicina, ¿sí? Entonces, Juan, tú que naciste, te recibió Xochipilli cuando llegaste a la tierra, al Tlalticpac. Tú en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, en tus emociones, tienes el arte, ¿no? Todo lo que es el arte te da ese poder. La música, la pintura, el dibujo, el teatro, el canto, la danza, inclusive tú manejas la medicina. Tienes una conexión con la medicina que te puede empoderar, ¿sí? Que te puede dar esa cualidad. Y por el cuarto de hora en que naciste, ¿verdad? Por ese 000000 ¿no? 24, te da el poder de Tecpatl. Aquí está Tecpatl, miren. Son las cuatro. Lo dividen en cuatro partes. Now, de Nahui. Tec, formado en cuatro, ¿no? Se divide en cuatro. Esa es la cuarto del cuarto de hora en que naciste, en el Tecpat. Te recibió el Cuchillito de Pedernal. ¿Y quién es su regente de Cuchillito de Pedernal? Es Chalchihuitotoli. ¿Quién es Chalchihuitotoli? El guajolotito de Jade. ¿Quién es ese guajolotito de Jade? Es nuestro ego. Tú tienes un ego muy hermoso si lo manejas bien, Juan. Tú, si quieres desarrollar esta cualidad, puedes trabajar con mucha humildad, puedes
ser un buen músico sin ser soberbio, sin ser altanero. Tú puedes ser un gran pintor sin creerte el súper. No, porque tu ego lo vas a manejar. Tienes un ego muy hermoso. Controla ese guajolotito, Juan, ¿no? En el momento en que naciste, tienes ese gran poder. Si te das cuenta, tienes a Tecpatl en el año, tienes a Tecpatl en la hora en que naciste, en el cuarto de hora en que naciste, en los minutos en que naciste. Imagínate cuánto no puedes hacer. Tú tienes la facilidad del conocimiento. Hay conocimiento que ya está aquí el chip, ya está, solo actívalo. ¿Y cómo lo voy a activar? Observa, lee, escucha, todo eso te va a ayudar, ¿no? Y aquí está, mire. Y es totalmente diferente si nada más le pongo esto. Ah, tu cuarto de hora te ya. La hora que naciste, Xochipilli, ya. ¿Qué más? No, pues tienes a Xochipilli, sí, pero ¿qué? Necesitamos decirle qué es lo que lo empodera, ¿no? O cómo lo empodera. Ahora viene lo bueno, ¿verdad? Su tonal. Su tonal es Zipactli. Chiknawi Zipactli. 9 Zipactli. 9 cocodrilo. El número 9. El 9 es el número nahuálico. El número espiritual. El número que transforma. El número que le da fuerza a su vida nahuálica, armónica, ¿verdad? Entonces, este Juanito es un cipajli, es un cocodrilo. ¿Y quiénes son sus regentes? Aquí están, miren. Tonaca, Tonacasihuatl y Tonacatecutli. Energía femenina y energía masculina como regentes. Imagínense. Para que nosotros naciéramos, tuvo que haber un hombre y una mujer. Al momento de hacer ese acto hermoso, no es algo denigrante, no es así. Nuestros abuelos lo consideraban ese acto el acto más sublime, en el acto en que te conviertes en creador, en energía sagrada. ¿Por qué? Porque estás creando un nuevo ser vivo que piensa, que siente, que se armoniza. Sí, que la religión católica nos dice, no, nosotros, el sexo es algo inmoral, el sexo es algo que no debe de practicarse, debe de retomarse como un tabú. Eso no lo digas, eso no se dice. ¿Pero por qué? Porque nos están cerrando esta parte. Nos están programando nada. Pero si nos dicen, tú eres una chispa creadora de la vida. Tienes a Tecpat al frotar las dos piedras de Tecpat, se crean chispas. Es lo que acá, es la creatividad, es la de crear, de hacer algo diferente. Juan, el número 9 te empodera a que tú seas una energía muy hermosa. Es el cuarto dedo integrado a la mano, relacionado con el viento y la lluvia, como dadores de las condiciones para que florezca la vida. El otro de los números, de los seres centrados para continuar a la tercera etapa de crecimiento. Ese es el número 9. Ese es el poder del número 9 que te da a ti. ¿Sí? Tonacateput empodera. Tú eres
Los que tienen la energía sagrada del cocodrilo, del Zipacli, aquí en su cuerpo, tienen la energía femenina y la energía masculina. Entonces son personas que son muy creativas para emprender un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, una nueva empresa, una nueva forma de pensar, ¿sí? Ellos tienen esa cualidad, inclusive empiezan un proyecto y le delegan, a ver, sigue con esta empresa, yo voy a seguir creando. ¿Por qué? Pues porque tienen la fuerza energética creativa de Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Ellos son la fuente de la creación. Y a toda esta descripción que le hago, este Juanito que está aquí, hay una parte, dice, aquí el cocodrilo puede sumergirse en las aguas y pasar de desapercibido. Así los nativos del signo suelen ser discretos, pero saben emerger cuando es necesario. Son gente de principios firmes, emprendedores y tenaces, con responsabilidad en la vida, gente curiosa y reflexiva, con tendencia natural a la espiritualidad y a la mística, que pueden desarrollar sin dificultad. Ojo, sus cualidades no tan positivas los hacen fáciles de sugestionar y los vuelven gente nerviosa. Por eso es importante ser tonalpúquel. Porque cuando te dan la fecha de nacimiento, día, mes, año y hora, te dan casi el poder para conocerlos. Es muy hermoso ser tonalpú. Los conoces. Cada uno de los signos tiene su parte positiva y negativa. Y si yo quiero sugestionar a alguien que es Zipacli, le empiezo a meter ideas y se pone bien nerviosa y se desespera, puede hasta que llegue a suicidarse. Sí, si no controla todo eso, pero para eso le estoy dando las armas, para que sepa. Yo siempre le voy a dar más armas para el lado positivo que el lado negativo. Le voy a decir, ¿sabes qué? Tú eres muy creativo, tú tienes un ser emprendedor, tienes a Tonacatecutli y Tonacacihuatl, tú tienes tan presente la energía femenina y la energía masculina. No sé si han visto ustedes a los hermanitos que son Zipacli. Son muy cariñosos, son muy comprensivos, pero cuando se trata de decidir algo, son muy decisivos. Es que así es esto y esto y esto. Pero, pero nada, ya lo decidí y así es. ¿Por qué? Porque tienen estas dos energías tan hermosas, ¿no? Y el número 9. ¿Alguien quisiera decirle a Juan qué más lo empodera con el cocodrilo? Ayúdenme. ¿Qué otra cualidad tiene el cocodrilo? Hay una cualidad que no lo he mencionado, pero me gustaría que lo mencionen ustedes. Ujú. ¿No? Bueno. Sí, adelante, hermanita Chiquinahuiacar. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, Buenas noches, hermanito. hermanita. Sí, según lo que hemos estudiado y de lo que yo me acuerdo, el cocodrilo también es cauteloso. Por eso en los glifos se ve solamente la mandíbula de arriba y la mandíbula de abajo no se ve, porque nos hace pensar en que está en el agua, nada más viendo hacia dónde va a ir, cuál es su siguiente movimiento y qué es lo que, pues lo más apto que se tiene que hacer. Por eso nada más se le ve la mandíbula de arriba. ¿Sí?
Sí, sí, es correcto, hermanita. Es correcto. Hermanita Uzi, por favor. Gracias, maestro. Es que estaba recordando que tuve hace muchos años un sueño donde sentía como que un cocodrilo, no sé si me devoraba o como que se hacía como un tipo de batalla o algo así, pero no sé si o sea, tenga algo que ver con este cocodrilo. O sea, porque siento que también me ayudó a pasar ciertas etapas como de mucha tristeza, no sé si como desquicio, como locura, algo así, pero no recuerdo bien si fue como pelea, como que se comió algo y se lo llevó o no, más o menos. Entonces, ujú. Sí. ¿Y por qué pasó eso? El cocodrilo, sí, hermanita. Perdón. El cocodrilo, como dice la hermanita acá, nomás se ve la parte de su mandíbula, porque nos habla precisamente lo que dice la hermanita Uzi. Nos habla de la parte espiritual y la parte física. Nos habla también la de vivir en el sueño y en este que le llamamos nosotros, que somos muy conscientes, ¿no? De esta vida. Ah, sí, es que fue tan solo un sueño. No, no es tan solo un sueño, es la otra vida. Y en ese sueño tan hermoso, hermanito, que espero que lo podamos hacer, recuerden que muy recientemente trabajamos con Mictlantecutli. Pídanle a Mictlantecutli, pidámosles a Mictlantecutli que nos empodere en el ensueño, en el vivir en ese otro mundo del sueño. ¿Por qué? Vayamos practicando, porque no sabemos cuándo vamos a llegar a Mictlán y para que no nos aburramos allá en Mictlán, pues vayamos aprendiendo a hacer esto. El ensoñar. El ensoñar, el cocodrilo simboliza, a veces simboliza también nuestros peores miedos. Simboliza también el que devora nuestro trabajo interno. El cocodrilo también tiene estas dos mandíbulas que cuando te atrapa, no te suelta. Y así son los cocodrilos. Cuando se les mete una idea en la cabeza, no los haces cambiar. Dicen, esto es mío. Esta es mi idea y lo voy a lograr y lo voy a lograr y porque lo voy a lograr. El cocodrilo simboliza un ser antiguo, un huehue, fue sobreviviente de los reptiles grandes. El cocodrilo es muy paciente, va. Está paciente, paciente. Cuando llega la presa, tienen ese poder de la paciencia, ese poder de estar tranquilos, pero están trabajando, están observando. También a los cocodrilos, a veces, como personas, te dicen las cosas tal cual y te lastiman. Es esa parte que tienen que también que cuidar, ¿no? Hermanita Ana, de ahí sigue la hermanita Leticia, por favor. La escuchamos. Claro, Tamastiani. Bueno, estaba recordando O también, ya, em, sí, o ya se arrepintió. Ah, no. Sí, adelante, hermanita. bueno, sí, Tamastiani, ¿sí me Sí, escuchas? sí, Ah, sí. adelante, adelante. Sí, estaba Sí, sí. recordando que el cocodrilo también simboliza el contacto con la madre tierra. Representa también a la Atlalinantli. Y pues bueno, es una hermosa, para mí es una hermosa metáfora el trabajar con todas las energías. Y pues ya lo decía usted, ¿no? En el comentario de la clase con ahí se me olvidó. em, pues sí, en la Mictlantecutli. conexión con la Mitlantecutli, en la conexión con la tierra, ¿no? Que está el ejercicio también pendiente de, este, de introducirnos a la tierra y hacer ese ejercicio. Entonces, Zipacli representa esa parte para mí.
es Mineltilisqui, Sí, la hermanita. conexión La con la Socamati. tierra, la Socamati. Ujú. Sí, sí, es correcto. Necesitamos, fíjense, tal vez no terminemos de leer todo el tonal, pero aquí lo más importante, necesitamos nosotros hacer esa analogía. Esto es lo que dice tu tonal. Y estas son las cualidades que tiene el cocodrilo. Pero ahora, tú como cocodrilo, ¿cómo lo puedes poner a practicar? ¿Cómo puedes empezar a desarrollar esa cualidad? ¿Es necesario? Sí. Tú al ser cocodrilo debes de actuar como cocodrilo. Tienes esas cualidades. Puedes actuar como cuchillo de pedernal, sí, pero necesitas saber. Y no te olvides que tú como cocodrilo, aquí está, mira, Tonacatecutli, Tonacacigua, están creando algo hermosísimo. No les creas lo de la religión que somos el pecado original. No, tú eres un creador. Creaste a un nuevo ser vivo. Los que tenemos la fortuna de tener hijos, imagínense, lleva nuestra energía, nuestros genes y también de la otra persona, de nuestra pareja, ¿verdad? Pero bueno, hermanita Leti, por favor. Tlazocamati Temastiani. Buenas noches a todos los compañeros. Desde mi Buenas noches, perspectiva, hermanita. desde mi perspectiva y lo que yo entiendo y lo que yo he leído con respecto a los signos cocodrilo, pues siendo el primer signo de, pues ahora sí que de las energías, es el que va abriendo caminos. Y como cocodrilo también es pues es del cielo y de la tierra, de la tierra y el agua, perdón, la tierra y el agua es como que eso entre el cielo y la tierra, que es lo espiritual y lo terrenal, lo físico, es el agua, es el tomar conciencia, es cuando empiezas como así lo entiendo, como a realmente meterte en conciencia y ver qué es lo que ahora sí que funciona o no funciona. Eso es lo espiritual y pues lo terrenal, porque también es un animalito de tierra, es todo lo físico, a lo mejor todo lo que estamos conectados pues con esta Matrix, ¿no? Con todo lo tangible, con todo lo que podemos tocar, lo que podemos ver y son muy buenos líderes, son muy buenos líderes y lo que, como dice usted también, es son personas muy capaces, son personas que son muy, inician proyectos maravillosos y son personas también muy, yo lo noto así, son personas que son muy selectivas porque realmente no están con muchas, o sea, no están como con muchotes cocodrilos o que estén muy cercas de todo, eh, como los pajaritos o así que están todos luego juntos o como los pollitos que se juntan todos, ¿no? Sin el cocodrilo es audaz, es paciente y también busca, busca realmente como yo lo interpreto de esa manera es selectivo, es selectivo. Así yo lo interpreto, Temastiani. Muchísimas gracias. Sí, sí, gracias a usted, hermanita. La Socamati, abuelita Zipacle. ¿Qué más? Tlazocamati Temastiani. Bien, nada más pues me gustaría compartir con los
con los hermanitos y hermanitas que estamos practicando y sobre todo con los de recién ingreso, que busquemos un poquito en la mitología mexica, esa historia del origen del mundo, del origen de todo desde el principio. Entonces, se relaciona también con la de los 5 soles, porque Zipactli, la historia de Zipactli es el primer sol de la humanidad. Entonces, en esta historia se narra que Zipactli era un pez cocodrilo, bueno, a grandes rasgos, y que entonces entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, pues deciden acabar con ese monstruo, porque era un monstruo enorme que habitaba las aguas de esa creación, de ese mundo. Entonces, Tezcatlipoca ofrece un pie para servir como de cebo, carnada, y cuando ella salga para comerse el pie de Tezcatlipoca, Quetzalcóatl pues lo vulnere, lo mate, y efectivamente llevan a cabo esa operación, y entonces dividen su cuerpo en 4 partes, dice la mitología, a grandes rasgos, ¿eh? Ustedes lo van a investigar de una forma más puntual, pero cuenta la mitología que van a enterrar en 4 puntos, 4 rumbos cardinales, cada una de las partes de ese monstruo que dominaba las aguas de la creación. Entonces, también se relaciona en la historia de los soles como el primer sol de la humanidad. Esa es la sugerencia, que busquemos un poco más acerca, no nada más de los signos como tal, de su explicación y su importancia, sino también la mitología que viene haciendo a nuestra historia, de qué manera se va formando esta cosmovisión ancestral. Es bien importante que lo relacionemos porque sabemos que somos hombres y mujeres de este tiempo, y que las personas que se acercan a nosotros perdón, en que inclusive nosotros mismos estamos viviendo aquí y ahora, Ashkan Wanikan. Y entonces, pues debemos de considerar, equilibrar esa mitología y esa historia y todo este bagaje que contiene de información un signo, para que a la hora de interpretarlo para otra persona o para nosotros mismos estudiarlo, lo hagamos de una forma observadora en lugar de analítica o juzgadora, no, de una forma observadora. Es una sugerencia nada más, pues se los comparto humildemente, a que dentro de mi tonal, mejor dicho, sí, dentro de mi tonal, yo soy Chicuetzipactli, pero ya en mi nombre sembrado, Ocelucipactli. Sin embargo, en este tiempo he estado trabajando más ese signo de Cipactli, y de aquí, tantito de aquí, tantito de allá, se va uno agregando más información al conocimiento. Entonces, no querramos tener el 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, un método así, del 1 al 10 o del 1 al 100, sino poco a poco ir agregando a ese archivito todo lo que nuestros oídos y nuestro pensamiento vaya conformando, para que podamos ir interpretando, no nada más para otras personas, sino también para nosotros mismos. Es todo, es cuanto, Temastiani, Tlazohcamati, Huaymiat. Pues sería de esa manera, ¿no? Al momento de leer, vamos a ir dando ahora sí que esas herramientas. Hay un hermanito que me dice, bueno, ¿qué diferencia hay o qué significa de nacer en el año Tecpat y tener mi signo Tecpat? Pues nacer, a lo mejor, inclusive puede ser que tu trecena sea Tecpat, porque hay una trecena que se llama Tecpat, un cuchillo de pedernal. A lo mejor dentro de tu tonal
En el Nautel sea Tecpat, año Tecpat, tu Nautel Tecpat, tu trecena Tecpat, 3 veces Tecpat, ¿no? Y tu signo que sea Tecpat, 4. Imagínense que fuera de esa manera. ¿Qué significaría? Bueno, pues que tienes tan presentes las cualidades del cuchillo de pedernal en tu ser interno. Los vas a ir combinando, ¿sí? Les decía yo que todo esto, trecena, novena, veintena, todo, son herramientas, ¿sí? Es como si yo, este tonal es como si yo les dijera, bueno, cumples con esto, este sí, excelente, excelente, bueno, excelente. Vas acumulando tantas cosas, pero vas viendo que se repite 3 veces Tecpat, o sea, lo tienes tan presente como cuchillo de pedernal. Eres esa persona que va iluminando a los demás, que va buscando esa información, ¿sí? ¿Hay una gran diferencia en hacer en el año y hacer tu signo? Sí. El año, en ese preciso año, estaba vibrando como ahorita. La energía de Tecpat, el número 12, está vibrando. Pero también por el numeral es diferente. El 12, cuchillo de pedernal del año. Pero tú, tu tonal es 2 Tecpat. El número 2, el numerito, también te da un poder extra. De estructura, tú eres alguien que tiene una estructura bien definida. Tú eres una estructura que defiende a los demás, que sostiene a los demás. Y es esa particularidad que te da, ¿verdad? Es esa parte de la particularidad. El año tiene su numeral, tu signo tiene su numeral, los demás no tienen numeral, nomás esos dos. ¿Por qué? Porque el número también te da otro poder más. No está porque, se les ocurrió que debe de llevar número. No, tiene una cualidad, tiene un porqué y para qué el número, ¿sí? Dentro de los números en la lengua náhuatl, pueden buscar en YouTube, hay una clase precisamente de los números. ¿Por qué uno? ¿Por qué dos? ¿Por qué tres? ¿Por qué cuatro? ¿Qué cualidades nos da? ¿Sí? Pueden buscarlo ahí en el YouTube y ustedes en ese canal y ahí está esa parte de los números. Les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho esa clase para que ustedes vayan relacionando y ya con esto espero yo aclarar de que el número te da un gran poder también. Tu numeral, ¿sí? Tu numeral. Bueno, en este caso, pues ese es su signo. Su veintena, Sempoalilhuitl, el Ectacualistli, el comer los elotitos. En esta veintena del comer de los elotitos, allá hay elotes tiernos. Quisiera también aclararles, las veintenas es lo que va variando mucho, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del lugar en que estemos, así sí que aquí sí cambia. Dice que en este mes de junio ya había elotitos tiernos. Sí, porque sembraban en abril, en mayo, a inicios de mayo, pero eran las chinampas, donde había agua para regar, ¿no? Y claro, antes empezaba a llover desde abril. Y ahorita ya estamos en junio, apenas va queriendo llover. ¿Y a qué se debe? Pues no se debe a nosotros, a todo este cambio que le estamos haciendo a nuestra madrecita tierra, ¿no? Y entonces el comer los elotitos, nada más como los elotitos y ya. No. Aquí el primero que va a comer los elotitos es el agradecimiento. El agradecimiento que nosotros le vamos a dar a esta persona, ¿verdad? Que vamos a comer los elotitos, vamos a agradecerle a Shilona, vamos a agradecerle a Tlaloc, pero no tan solo a Tlaloc, a la tierra, al aire, a todos los que intervinieron para que lloviera y tuviéramos ese sustento. Las veintenas, por lo general, perdón, están regidos por esta parte del ciclo agrícola, ¿no? Bueno, tenemos la trecena.
su trecena es Seacat. ¿Se acuerdan que muy recientemente vimos la trecena de Seacat, no? La de Seacat, aquí está, miren. Seacat, su regente es Chalchihuitlicue y Tlazoteotl. Aquí está Chalchihuitlicue. Una de las hermanitas que recientemente le hicimos su bastón tiene a su regente Chalchihuitlicue. Miren, aquí está Chalchihuitlicue. Seacat, uno Carrizo, nos dice que es un tiempo de que nos pide conectarnos con nuestros maestros interiores y exteriores, recibir enseñanza, buscar crecer espiritualmente, aprender a mediar, a no ser sumamente rígidos ni exageradamente flexibles. Nos pide cultivar la rectitud y el buen juicio, poniendo en orden nuestra mente y nuestros sentimientos, ¿verdad? Ojo, aquí con esta trecena nos habla de poder trabajar con nuestros ancestros, ¿sí? Carrizo, Acat, recuerden que su tonal, su nombre de su tonal de Quetzalcóatl es Seacat. Y Seacat, acuérdense que hemos platicado mucho de Acat. Igual hay muchos videos, hay muchos materiales en el canal, en el TikTok, donde podemos encontrar cuáles son las cualidades del Acat. Aquí nos habla de eso, de hacer un autoanálisis. ¿Cómo estamos trabajando nosotros como Carrizo? La persona, Juanito, tiene Acat. Él se va a poner a pensar. Recuerden, Acat nos enseña a no ser tan rígidos y no ser tan flexibles. Vivir en esa armonía, en esa cualidad que nos permita trabajar, pero también que nos permita fluir como Chalchihuitlicue, ¿verdad? Que nuestra palabra sea como el agua de los ríos, de los lagos, agradable al oído. Por si tienen la oportunidad de ir al mar, de ir a un lago, al río, escuchen con atención el murmullo del agua. Nos habla mucho. Y ahí está Chalchihuitlicue. El agua nos habla de perseverancia, nos habla de disciplina, nos habla de constancia, nos habla de ir buscando nuestro camino, que no nos estanquemos, porque el agua de estancada apesta y nosotros nos amargamos, ¿verdad? Nos habla de tlazoteo, de que nosotros seamos principio generador de qué? Del sustento, del amor, de la responsabilidad. Y es lo que nos empodera, es lo que nos empodera la trecena, ¿no? Con sus regentes tenemos a Chalchihuitlicue, la gran señora de las aguas terrestres. También Tlazocteotl, la gran madre que genera con amor, ¿quién es nuestra madrecita tierra? Nos ha estado soportando, ¿eh? Pero y ahorita ya estamos resintiendo los fuertes calores, los fuertes fríos, todos este clima que está cambiando, créanme que es parte de... Tiene a su señor de la noche, su señor de la noche, ¿quién creen? Es Itzli. Su regente del año es Itzli. Su señor de la noche es Itzli. Y su nahualito es el murciélago. Tiene 2 veces. Lleva Tecpat una vez. En el año Tecpat. En el Naute Tecpat. Lleva Tecpat y Itzli 2 veces. De 2. Quiere decir que tiene esa cualidad de esta persona. Esta personita es muy analítica, es una de las personas que siempre está buscando autoencontrarse y buscando información. Sabe escuchar con su señor de la noche. Tiene muchas cualidades. Uno de estos son los que ponemos. Pero ojo, recuerden que en las clases que estamos estudiando, ya vimos cuál es el poder de Itzli. ¿Cómo le vamos a hablar a Itzli? ¿Cómo vamos a empoderarnos con nuestro nahualito, que es el murciélago? Y a todo eso, yo no quise abordar de los señores de la noche, a ver, que aprendan algo. No, lo abordé
los señores de la noche para esto, para que podamos explicarle a una persona cómo trabajar con su nahual. ¿Su nahual quién es? Aquí está, miren, es este animalito. Es el murciélago. Y esta persona tiene las cualidades del murciélago. El murciélago tiene un radar enorme, natural, que puede detectar. Y esta persona puede predecir cosas que pueden pasar, pero necesita conectarse con su murciélago. Necesita conectarse con Itzli, que lo tiene 2 veces, ¿no? Tonaltecutli, el señor del día, tiene a Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, que entiende muchas cosas, ¿verdad? Que entiende lo espiritual y lo material. Nos dice aquí representa la fértil creatividad de que conlleva a buscar la espiritualidad. Ser una serpiente hermosa conlleva una gran responsabilidad que nosotros necesitamos. Su volátil tiene el huacholote, el guajolote. El guajolote es un animalito muy representativo de nuestros ancestros, ¿eh? Es alguien que nos puede ayudar a reencontrarnos, es nuestro mismo ego. Del guajolote, si nosotros lo observamos, podemos aprender mucho. Simboliza nuestro ego, simboliza nuestra ceremonia, simboliza el sustento. Aquí en Guerrero, para una ceremonia muy importante, no debe de faltar el mole del guajolote o el guajolote, ofrendarlo como guajolote y con tamales negros. ¿Eh? Esa es la gran ofrenda. ¿Por qué? Porque se cree que en esa ceremonia, al comer el guajolote, estamos ayudándole a absorber su ego, que no se sienta tan súper importante, que no sea esa persona altanera, que recuerde que también es parte de esta gran sociedad, de este gran universo. En la boda, en los bautizos, en una ceremonia de siembra de nombre es el guajolote. Se come el guajolote, se prepara el guajolote, ¿no? Es muy simbólico este guajolote. Tú le quieres pedir que sea el padrino de tu hijo, de tu hija, no vas a ir con las manos. Oiga, quiero que usted sea mi padrino, mi madrina. No, llevas tu guajolote, tu pan, la bebida, mezcal, cerveza, chile seco, chocolate, pan, maíz. Le traigo este presente. Primero das el presente y después, mire, es que yo quiero pedirle este gran favor. Pero como ya le diste el presente, ya no puede decir nada, ¿no? Contrario a las costumbres actuales de que, oiga, yo quiero que usted sea el padrino de mi hija, de mi hijo, de bautizo. Sí, la costumbre es que tú le llevas su ojolotito. Es ese como una pequeño símbolo de humildad, símbolo de respeto, para que usted lo disfrute con su familia, que usted me va a ayudar y porque usted va a gastar, ¿no? No crea que va a ser gratis, donde usted va a comprar la ropa que le va a regalar mi hijo, lo que vamos a necesitar, ¿no? No lo va a pagar usted con piedritas, lo va a pagar con dinero. Entonces, lo mínimo que puede hacer es le entrego y yo el presente. Entonces, el guajolotito es como un símbolo también de agradecimiento, un símbolo de, precisamente, del ego, de dominar el ego. Y su regente, Tlaloc, van 2 veces. En la veintena tiene a Tlaloc y en el regente del día tiene a Tlaloc. Van 2. 2 Tlaloc, 2 Tecpat, 2 Itzi. ¿No? Chignahuitonalpuali tiene a Xochitl, y Xochitl se relaciona también con Xochipili, es su hijo, se dice, ¿no? Entonces esta persona tiene la cualidad del arte, de todo lo que con respecta a que hacer las cosas con ese amor, ¿no? Con esa cualidad de ser flor. Acuérdense que apenas terminamos con flor, yo les mandé un pequeño poema de la flor, que florezcamos
que seamos flores para el sustento, que seamos sustento para los demás, que seamos perfume, ¿verdad? Tenemos el otro, Xochiquetzali, todo lo hermoso de la naturaleza. Entonces esta persona tiene a Xochipili, a Xochitl, a Xochiquetzali, tiene mucho arte, ¿no? Esta persona van a ser con esas cualidades que tenga el arte, ¿no? Su color por su rumbo es el cóstic, el amarillo, el color de la sabiduría, el color de la armonía, el color de la empatía. Su rumbo es Tlahuiztlampa, el lugar donde sale el sol, el rumbo oriente, ¿no? Pues el rumbo oriente nos habla de que representa el lugar donde se genera la claridad proveniente de Tonatiuh. Tonatiuh, el abuelito sol, es un gran maestro que necesitamos trabajar. Y esta persona, Juan, tiene que empoderarlo a Tonatiuh. Tiene que poner su altarcito al rumbo de Tonatiuh. ¿Sí? Y bueno, estos son los datos que le vamos a dar a la persona. Chicnau y Zipacli. Aquí está Chicnau y Zipacli. Este es en la Mosh, ¿no? El Chicnau y Zipacli. Su trecena Seacat. Aquí está la trecena Seacat. Posibles nombres para la siembra desde el nombre de la persona. Zipac Chalchihuit Tlazofteo. Retomando Ojo, estas son propuestas. Al final de cuentas, como decía la abuelita Ocelo Zipac, al final de cuentas va a decidir él o ella. No, pues yo quiero trabajar solamente con Zipac. Adelante. Pero con su numeral, sí, adelante. Porque tú lo vas a trabajar, no yo. ¿Sí? Es una posible propuesta. Xochipilquetzaltzin. Ah, puede ser que sea tu tonal, Xochipili Quetzaltzin. Xochipili hermoso, de todo lo hermoso de la naturaleza, si lo quiero trabajar de esa manera. Tonacasihuachalchucuetzin. Si lo quiero hacer de esa manera. Claro que se ve como kilométrica, porque sí, porque se aglutinó. Es la energía con lo que voy a trabajar, ¿no? Son propuestas, pero lo primero es lo que acabamos de hacer, es leer su tonal. Ya lo leímos su tonal. Vamos a decirle a la persona, pues te doy un día, o te doy, pues, tómate tu tiempo. Aquí la mejor opción podemos decirle, bueno, te acabo de leer tu tonal. Es una lectura, ¿verdad? Si tú quieres, ¿qué tiempo necesitas para pensar? Autoanalizarte, por eso te hice la descripción. Pues deme un mes, deme una semana, ¿de acuerdo? Vamos a decirle, bueno, en una semana tú me avisas. Si ya estás listo, lista, para que hagamos ahora sí la siembra de tu nombre. Ajá. No, pues es que no, ya lo pensé, no lo voy a hacer, no, pues no me convence. No pasa nada, yo ya cumplí con leerte el tonal. Si no quieres hacer la siembra de tu nombre, adelante, ¿no? Pues sí, esa es como la segunda parte que nosotros vamos a agregarle, ¿verdad? Vamos a agregarle, en este caso, vamos a agregarle el trabajo pues, que necesite, ¿verdad? Si dicen, no, pues es que yo quiero solamente trabajar con Xochitl, adelante, ese Xochitl. Aquí lo importante es que nosotros podemos decir, en el mundo que estamos viviendo, ay, sí, una flor, tú eres flor. Luego nuestra mente se, es que es mujer. No, un hombre pues también es Xochitl. Y no tiene nada que ver que diga, es que es flor, ese es homosexual. No es cierto, eso no tiene nada que ver. La flor, tú siendo hombre, tú puedes ser flor. Recuerden, tenemos energía masculina y energía femenina, ¿no? El nombre
No, pues es que yo soy hombre, yo quiero un hombre de hombre, ¿no? No, no se demuestra ser hombre de esa manera. De ninguna manera se demuestra así, ¿no? Podemos decir que Xochipilli, puede ser el niño de las flores, pero dentro del niño está Piltzitecutli, recuerde. Tú eres un señor niño, por eso lo vas a trabajar como un adulto con pensamiento y amor de niño. El nombre, el que escoja. Ustedes le pueden dar propuestas. Esta es la propuesta que te doy. Que si tú dices, "Eh, tú lo vas a trabajar, no yo. Yo ya cumplí al ser tonal Cooker. Si quieres que yo te vaya guiando, pues vamos, aquí estoy. Pero si ya te di tu tonal y ya no me dices nada, te mando mensaje o te digo, ¿cómo vas? Sí, todo bien, todo bien. ¿No? No se le obliga a nadie. Se llega a esa conciencia. Y a veces llega primero, hay jóvenes, hay niños que son muy centrados y dicen, yo sí quiero mi tonal y lo voy a trabajar. Qué bueno, pero muchos aún siguen siendo niños hasta cierta edad y no lo toman tan en serio su nombre, pero es importante empoderar. Bueno, hermanitos, pues es lo que yo les quería compartir respecto al tonal, utilizando estas descripciones. Ajá. Pero también vamos en uno de estos días vamos a encontrar de que vamos a hacer el tonal con el amosh. Vamos a empezar a ejercitar. De los formatos, creo yo, ya vamos para medio año, ¿no? Ya casi vamos para medio año. Los formatos que de una u otra forma, ya el hermanito ya nos hizo el favor, ¿verdad? De ordenarlos. Esto me imagino ustedes ya lo tienen impreso, ¿verdad? Ya no es motivo de pretexto de que no los tengo impresos, no los he ordenado. Creo que esto ya está superado, ¿verdad? Ya lo debemos de tener engarbolado. Me imagino que ya están ejercitando, porque hasta ahorita no me han mandado sus dudas, más que la hermanita Guadalupe me ha mandado sus dudas. Oiga, yo tengo esta duda. Sí, esperemos que ustedes también estén ejercitando. Y termino diciendo que la decisión la toman ustedes. Yo les pongo ahí el conocimiento, ¿sí? Recuerden que todo tiene un límite, todo tiene un tiempo. Va a haber un tiempo que pues estos cursos termine, pero pues ya los tenemos guardados ahí en YouTube, las veces que quieran entrar, ¿sí? Y lo otro, pues vamos a empezar ya a utilizar el Amoshli, lo describimos, pero ya es como otro nivel que vamos a trabajar. ¿Sí, hermanitos? Bueno, sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Hola maestro, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos, hermanito, buenas noches. Sí, maestro, buenas noches y buenas noches a todos los compañeros. Sí, para felicitarlo, maestro, con esta maravillosa cátedra que nos da siempre de enseñanza. Eh, Aunque nosotros los varones, pues tenemos un defecto en veces porque, pues, nos damos cuenta cuando somos conscientes de lo que hacemos, porque hoy eh, vi que las compañeras, la mayoría respondieron, fueron nuestras madres naturaleza, que son las mujeres, respondieron a los cuestionamientos que usted nos hizo a los varones y que nosotros casi nadie respondió. Es, en veces está doloroso porque, pues, como usted dice, buscamos eh, caminos para salirnos, pero las mujeres nos demuestran con sus actos que por eso son la madre naturaleza y es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Hoy comprendí de que la mayoría que respondieron a sus preguntas fueron ellas y casi de nosotros los varones muy poquitos, casi nadie. Pero estamos aprendiendo, maestro, y discúlpenos porque
pues poco a poco vamos entrando al carril y vamos a lograr ese objetivo, primero Dios, de aprender, porque lo que usted nos enseña es maravilloso. Y no siempre vamos a tener la oportunidad de tener un maestro como usted. Gracias, maestro. Y gracias a todos. Y buenas noches. Cuídese mucho, maestro. Muy bien, hermanitos. Pues